Bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana un conversatorio horizontal con la intención de que entre todos aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Hoy es hoy es viernes, porque yo estoy sintiendo el cuerpo que quiere bailar. Entonces me di cuenta que no era lunes, que era viernes, viernes 29 de marzo. Se acaba el mes. Y se acaba el primer cuarto del año. Y entraremos en abril, el mes de las flores, el mes de la... Dicen que es el mes de la comunicación, porque se celebra el mes del locutor, el día del locutor, el día del periodista y el día del relacionador público. Entonces, ese es el mes de la comunicación. Pero también es el mes, abril, de las gestas revolucionarias de nosotros. Vamos a ver qué va a pasar. Tenemos muchas noticias que comentar. Está lloviendo, gracias a Dios, y eso va a amortiguar este martirio y este maltrato que está teniendo el país y sobre todo los productores agropecuarios con el aspecto de la sequía. Esta sequía ha diezmado la producción agrícola, pero también ha diezmado la cantidad de ganado, la cantidad de unidades pecuarias. Los rebaños han sido afectados en la línea noroeste sobre todo y en el sur. Han tenido pérdidas cuantiosas por eso. Nosotros aspiramos a que ante estas urgencias el gobierno le preste más atención. Ayer continuó la evaluación, cambiando de tema, de los jueces. El Consejo Nacional de la Magistratura está evaluando decenas de jueces que aspiran a ser miembros de la Suprema Corte de Justicia. Todos los días sale el caso de doña Miriam Germán, y entran otros. Ayer le preguntaron a un destacado profesional, joven, llamado Luis Henry Molina, hijo de un gran sindicalista social cristiano, se llamaba igual, Luis Henry Molina, uno de los hombres que introdujo el social cristianismo en la República Dominicana
pero sobre todo que practicó esa filosofía a través del movimiento sindical. Pero Luis Henry Molina no era un obrero, simplemente era un hombre preparado, muy capaz. Pero hasta ahora, y en paz descanse, ha sido un hombre reconocido como impoluto, como un hombre serio. Nunca lo vi, a pesar de ser social cristiano, con un militantismo político abierto. Pudo haber sido en una época en que yo no lo conociera, pero desde el 62, 50, 60, por ahí, él estuvo metido en los asuntos políticos. Él y Gabriel del Río Doñé, que aún vive, aún está en las líderes sindicales, es miembro de varios consejos de empresas que tienen que ver con la seguridad social. El padre de este joven está todavía en la palestra, pero Luis Henry Molina, hijo, tiene más de 20 años que es funcionario de los gobiernos del PLD. Él es funcionario de los gobiernos del PLD y él tiene mucha capacidad, hasta donde yo he visto, que ha podido desarrollar y cada vez lo demuestra. Yo, cuando voy a hablar de capacidad, pienso en el cúmulo de acciones, de actividades que puede desarrollar una persona. Lo otro es mucha experiencia. Capacidad es lo que puede hacer una persona. Yo acuño ese término y esa concepción de capacidad. Es como, ¿qué capacidad tiene un cilindro? Bueno, la cantidad de litros que ese cilindro puede tomar. Esa es la capacidad de ese cilindro. Puede estar vacío, pero tiene capacidad para 20 litros. Y entonces, este muchacho tiene mucha capacidad, porque puede hacer muchas cosas buenas por su herencia, por su capacidad, por su formación, y por una serie de cosas. En los corrillos judiciales dicen que él es un cheque al portador para ser juez de la Suprema. Miren que habían varios nombres donde él no sonaba. Primero sonó Rodríguez Huerta, un profesor, jurista, diplomático de todo nivel. Y a él lo sonaban como presidente de la Suprema. Él es embajador en España. Y él ha sido asesor del presidente Danilo Medina en asuntos jurídicos, sobre todo en interpretación constitucional. El último trabajo fue sobre la base de si la Constitución podía sustentar la candidatura del presidente, que la sometió a un funcionario de mucho relieve en el gobierno, y ocupó abogados como, por ejemplo, Julio Curi, como el mismo Rodrigo Huerta. Creo que ahí estuvo Nacer Perdomo, estuvo Prat, me parece. Entonces, este muchacho, Henry Molina, al igual que en su época Rodríguez Huerta, suena para ser inclusive presidente de la Suprema. Rodríguez Huerta, por ser un funcionario, yo pienso que fue sensato, porque aunque él fuera a hacer una gran labor, él iba a dejar un cargo público designado por el presidente, él iba a trabajar, a dejar un cargo y una historia reciente de subalterno del presidente para ir a servir a un puesto que requiere independencia, que requiere
libertad, pero que lo iba a designar un consejo que preside el presidente al que él le ha servido. Y eso como que para él era un lastre que él iba a arrastrar durante mucho tiempo. Es decir, no solo que con la ética él tenía que dejar todo un cúmulo de trabajo, de asesoría y de apoyo que él tenía en su oficina, porque es un abogado de mucho renombre. Entonces él tenía que hacer dos cosas. Si se aceptaba ser juez, él tenía que abandonar la carrera de litigante, de postulante, de defensa o representación de ciudadanos, de instituciones, porque ya él era juez y eso es incompatible. Y quizás él tiene, sin quizás, mucho trabajo. Entonces él tenía que dejar eso. Pero además era el lastre de que él iba designado por una visión política, suponiendo que no fuera así, que le reconocieran su trabajo, que reconocieran su alto nivel, su experiencia, su dominio profundo del derecho. Pero la gente iba a decir, ah, no, es que él es el embajador de Danilo y del gobierno de Danilo y lo van a meter ahí. Entonces él, para no tener ese conflicto interno, yo creo que la mejor decisión fue que él rechazara ser juez. Eso mismo pasaba y pasa con el actual consultor jurídico. Un hombre que ha servido a muchos gobiernos, pero más que todo a los gobiernos del PLD. Embajador en Washington, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en muchísimos sitios. Creo que ha sido embajador en Europa, no puedo decir, pero en Washington él fue embajador. Entonces, a la familia Espinal, ¿cómo que se llama el procurador? A esa familia, que viene de la Pucamaima, él es hermano de Rosario Espinal, una que viene analizando permanentemente desde su óptica la situación política. Flavio Darío Espinal. Flavio Darío es funcionario del gobierno. Si lo ponían en la Suprema, Flavio Darío iba a ir como de un cargo de consultor jurídico, que inclusive ha sido vocero del Consejo, a ocupar un cargo y como que se iba a beneficiar de la cercanía del presidente con esa designación. Y eso para él iba a ser, y para cualquier abogado que crea en la justicia y que quiera hacer justicia, iba a ser una carga emocional, una carga de acusación permanente contra él. Lo mismo que está pasando con el juez que tiene el caso de Brecht, que puede ser el hombre más serio, es un hombre un erudito, ha escrito varios libros, pero como él es del PLD, él ha sido del PLD, y él ha sido un hombre postulado, impulsado por el presidente de ese partido, entonces poca gente cree que él puede ser independiente cuando vaya a juzgar a un PLDista. Puede ser que lo sea, pero él tiene esa carga, él tiene ese peso de conciencia, porque él va a tener que encontrar culpabilidad en un compañero de su partido si se pone por encima de las apetencias políticas y de la compañía política y de la... Entonces, eso va a pasar. Y eso también puede pasar, y va a pasar con Luis Henry Molina, el hombre que hasta ahora suena más para ser presidente de la Cámara de la Suprema Corte de Justicia. Repito, no es que él no tenga el nivel, es que él ha sido presidente, director de la Escuela Nacional de la Magistratura, pero es funcionario del gobierno y como que no se ve bien que un funcionario pase de su posición de funcionario a ocupar un cargo que debe ser revestido de la mayor solemnidad, de la mayor independencia
de la mayor confianza posible de todos los sectores. No estoy diciendo de la absoluta confianza, de la mayor confianza de todos los sectores. Pero si va signado como que lo designaron por su cercanía con el partido de gobierno, ya hay dudas. Ya comienza a roerle esa posibilidad de él ser una persona confiable para todo el mundo. Miren que Mariano Germán es un hombre que hasta prueba en contrario usted no lo puede atacar de ningún acto delictivo, de ninguna corrupción, ni nada. ¿De qué se le acusa a Mariano Germán? Que es un hombre muy cercano al PLD y sobre todo al presidente Leonel Fernández. Pero nadie, yo no he oído un solo abogado que ose decir que don Mariano Germán es un hombre pusilánime, un corrupto. No, eso yo no lo he oído. Pero sí tiene el San Benito de que es un hombre cercano, porque sus familiares han sido todos funcionarios y él fue abogado, él fue funcionario de Leonel Fernández porque Leonel lo designó presidente de Intotel. Con el mayor derecho posible, pero ya ese hombre está reconocido e impulsado por una visión política partidista. Eso puede pasar. Y ojalá que sea menor con Luis Henry Molina, que repito, viene de una familia honorable, de una familia honesta, de una familia que se ha preocupado siempre por la institucionalización del país, que se ha preocupado siempre por el bien. Mira, aquí se habló, Luis Henry Molina duró 30 años hablando de seguridad social, con su visión social cristiana. Y fue el hombre que siempre habló de la seguridad social y de que ese seguro social, el Salvador, la caja de seguro social es el Instituto Dominicano de Seguro Social, había que eliminarlo. Del que él siempre fue que lo impulsó, porque eso se creó en sus inicios. Él viene de esa familia, Luis Henry Molina hijo, viene de esa familia, pero tiene ese San Benito. Y ojalá que él sopese bien. Ayer él respondió y él dijo, no, mis vínculos con el PLD yo no he sido miembro nunca de ese partido, ¿no? Pero aquí hay mucha gente que no son miembros de ese partido, que nunca lo llaman, con mucho talento, con mucho reconocimiento, con ansias de servirle al país. Y no lo llaman para servirle, y menos a ese puesto tan alto. Luis Abinader e Hipólito Mejía uno por un lado y otro por otro, han recogido que la próxima Suprema esté a la altura de que requiere una sociedad, que requiere institucionalidad. ¿Me van a escuchar? Vamos a ver si les escuchan. Yo lo dudo que lo escuchen como están, pero vamos a ver si los escuchan. A propósito, hoy, este fin de semana, Hipólito Mejía tiene actividades, va a reunirse con los dirigentes de la provincia de Santo Domingo. El sábado va a recibir una propuesta de desarrollo agropecuario en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario de Confenagro, en la Feria Ganadera. El domingo va a Santo Domingo Norte a encabezar un acto con motivo del Día de las Juntas de Vecinos, día que instauró él cuando fue presidente, que reconoció el papel de las Juntas de Vecinos y le dedicó un día. Y el próximo domingo, 31 de marzo, será el Día de las Juntas de Vecinos gracias a ese decreto de Hipólito Mejía. Ya está aquí con nosotros Julio Caminero. Ayer prometí que él venía duro y curvero, pero no sé porque si vino así, porque no sé si trajo guantes. Vamos a esperarlo, vamos a una pausa. Entonces venimos con Julio Caminero para hablar de todos estos vericuetos económicos y financieros del país.
Superintendencia de Bancos participa en la sexta versión de la Semana Económica y Financiera que se celebra del lunes 25 al viernes 29 de marzo en el auditorio del Banco Central. El superintendente de bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, recibió en el stand de la entidad al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, junto al nuevo personaje, el supervisor, un superhéroe que representa la vigilancia permanente del órgano supervisor. Asunción aprovechó la ocasión para realizar un recorrido y supervisar, junto al supervisor, los stands de las entidades de intermediación financiera presentes en la actividad. Para su participación en la Semana Económica y Financiera, la Superintendencia de Bancos diseñó un programa de capacitación y entretenimiento dirigido a niños, jóvenes y público en general que visitan el auditorio del Banco Central. Durante el primer día de actividades fue impartida a estudiantes de media la charla Incentivando el Ahorro, en la que se abordaron conceptos básicos sobre finanzas personales, herramientas para elaborar un plan de ahorro, qué es un presupuesto y cómo elaborarlo, así como la importancia de ahorrar a través de las entidades de intermediación financiera que están autorizadas por la Superintendencia de Bancos. ¿Cómo se sienten? ¡Súper! Bueno, regresamos. Julio Caminero. Julio, buenos días. Buenos días, Andrés Matos. Licho, buenos días, amables televidentes. Tiene dos temas importantes, Julio. Sí, el aumento salarial que ha sido dispuesto por el presidente. En el sector público, los empresarios dicen que para acatarla necesitan una disposición extra, que es que lo que se aprobó hace 4 o 5 años, dicen ellos, no sé si esa es la fecha, de reclasificar las empresas. Pero esa reclasificación de las empresas, ¿cuánto tiempo durará? Y entonces después para hacer un análisis exhaustivo, ponderado de cada una de las empresas para poder aplicar diferentes salarios mínimos. Háblanos de eso, tú que eres el experto. Mira, lo que es la parte del aumento del salario público, nosotros la agotamos hace un par de semanas, que fue el aumento del salario público que dispuso el presidente de la República a los que ganan el salario mínimo, que lo movió hacia 10,000 pesos. Nosotros más bien vamos a hablar ahora de este tema del aumento salarial en el sector privado no sectorizado, que debe revisarse cada 2 años. ¿Qué quiere decir no sectorizado? No sectorizado es más o menos que no abarca todas las empresas privadas, sino más o menos son lo que cae dentro de lo que deben ser las empresas que van a tener salarios mínimos. El salario debe revisarse cada 2 años. El Comité Nacional de Salarios se reúne en una mesa tripartita en la que participa el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, participa el sector privado a través de sus diferentes órganos gremiales y participa el sector laboral a través de las centrales sindicales que las agrupan. La última vez que se revisó el salario se hizo un aumento de un 20%, ahí tenemos un cuadro que vamos a comentar para ustedes. Se hizo un aumento de un 20% escalonado, primero un 13%, después un 20% a los 6 meses. Ahora, el sector patronal dice que no puede hablarse de aumento salarial si antes no se decide reclasificar las empresas. El sector sindical está pidiendo que se aumente el salario en un 30%. El sector patronal dice, primero hay que clasificar las empresas. Entonces la ley permite clasificar las empresas en microempresas, en pequeñas empresas y en medianas empresas. Pero para clasificarla toma en cuenta 3 factores. La cantidad de trabajadores, toma en cuenta también el volumen de ventas anuales de esas empresas, como lo podemos ver en el cuadro, y también toma en cuenta la valoración de los activos. Por ejemplo, una microempresa es aquella que tiene de 1 a 15 trabajadores, que al mismo tiempo tiene volumen de ventas anuales que van desde 0 hasta 6 millones. Mientras que lo que tiene que ver con la valoración de los activos es de 0 hasta 3 millones. Si una pequeña empresa es una que tiene de 1 a 15 trabajadores, tiene ventas anuales por debajo de 6 millones de pesos y tiene activos por 3 millones. Una pequeña empresa tiene entre 16 y 60 trabajadores, tiene ventas que van desde 6 millones de pesos hasta 40 millones y tiene activos desde 3 hasta 12 millones de pesos. Una mediana empresa tiene entre 61 y 200 trabajadores, tiene ventas anuales de 40 a 150 millones de pesos y tiene
activos desde 12 a 40 millones. Como ustedes ven, es bastante complicado. Todos esos factores. En muchos países lo que se clasifica las empresas en función de la cantidad de trabajadores, porque es lo más fácil tú ver. Cuando tú entras a un centro de trabajo, tú puedes ver si hay entre 1 y 10 trabajadores, o si es una empresa de carácter familiar, si tú ves muchos obreros, pero esto complica un poco las cosas. El 95% de las empresas dominicanas caen de medianas empresas hacia abajo. ¿Qué es lo que dice el sector patronal? Vamos a reclasificar las empresas. A reclasificar las empresas, entonces van a haber unos salarios mínimos en función del tamaño de las empresas. Espérate, vamos por partes. ¿Qué tiempo se llevaría a clasificar esas empresas? No, eso sería ahora someter un proyecto de ley al Congreso, porque hay que modificar la ley. Entonces había que ver el tiempo que se vaya. ¿Cuál ley hay que modificar? La ley 48808. Entonces modificar esa ley va a depender, ¿verdad?, de cómo sea acogida en el Congreso, cómo los intereses que interactúan alrededor de ella van a presionar para que diga esto o diga aquello, recoja mis intereses y también recoja los tuyos. Eso sería ahí allí, y tú compatibilizar los intereses del Estado como ente regulador, ¿verdad? Lo que aspira el sector patronal y lo que aspira el sector sindical. Yo escuché al CONET decir que esa ley está, o sea, que ya la orden legal para clasificar las empresas está, pero que no la han querido aplicar. Hay que aprobar una ley para reclasificar las empresas. Entonces, cuando tú te metes ya en el asunto de modificar la ley para tú reclasificar las empresas, o vamos a suponer que sea redactar un reglamento, el asunto es los intereses encontrados alrededor de esto, porque ¿cuál sería la idea desde el punto de vista patronal? Que aquellas empresas que hoy día caen como grandes empresas pasen a ser medianas. A ser medianas pagarían un salario mínimo. Aquellas que son medianas pasarían a ser pequeñas. ¿Cómo una empresa que no tiene obligatoriedad de pagar salario mínimo? No, por ser grande. No. Lo que pasa es que la ley te dice que tú vas a establecer los salarios en función del tamaño de las empresas. Si tú eres una microempresa, evidentemente que un pequeño colmado, que no sea un gran colmadón, por así decirlo, no puede pagar el salario mínimo más alto del sector privado no sectorizado, que son 15.447 pesos. Porque es una empresa muy pequeña. Sí. Pero una empresa grande sí puede pagarlo. Pero una empresa como las telefónicas, tú no le puedes aceptar que pague 14.000 pesos. No, esas son empresas grandes, esas son empresas que demandan un tipo de recurso humano calificado, muy calificado. Entonces sus niveles salariales son más altos que ese salario. Está bien, pero ponte una empresa como las que refinan aceite, las que distribuyen aceite, que tienen un chofer, que tienen un vigilante, que tienen un mensajero. Ese te pagan ese salario mínimo de 15.447. Pero una empresa pequeñita, evidentemente, que no te lo puede pagar. Si no deja de tener sentido lo que plantea el sector patronal. Ahora bien, lo que debemos entender que ellos están buscando, ¿qué están buscando? Tiempo y reclasificar hacia abajo las empresas. Cuando las reclasifican hacia abajo, van a tener derecho a pagar menos por el salario mínimo. Eso es lo que tiene que ver con el salario. Entonces, desde el punto de vista sindical, ¿qué tú dirías? Bueno, en economía, en teoría económica, lo que dice que el salario, ¿qué debiera reflejar? Primero, con el tiempo, compénsale al trabajador lo que la inflación le ha quitado. Cuando sube la inflación, tu salario real disminuye porque tú necesitas más pesos para comprar la misma cantidad de bienes y servicios. Por otro lado, te dice el sector patronal, bueno, pero yo te voy a aumentar el salario en función de la productividad. La productividad es que tú me produzcas más en el mismo tiempo. Entonces, ¿pero qué ha ocurrido? Que en el país se ha incrementado sustancialmente la productividad laboral en los últimos años. Claro está, en esto interviene el propio trabajador y entonces no se ha ajustado el salario en la misma proporción. Entonces, en esa mesa de diálogo que vemos ahí, ya el sector sindical decidió retirarse. ¿Por qué? Porque el sector patronal no solamente está planteando la reclasificación de las empresas, sino también que está planteando limitar lo que se llama la cesantía laboral. No, reducir, creo que llegaron a un acuerdo. No. De acuerdo a las centrales sindicales que están convocando una marcha para el día 10 de abril, saliendo del Parque Independencia hacia el Palacio Presidencial, lo que está planteando son dos cosas. Primero, limitar a 5 años la cesantía laboral. Es decir, que tú puedas tener 20 años en una empresa,
pero te vamos a liquidar en función de 5 años y sobre la base del salario mínimo del sector privado no sectorizado, no sobre la base del salario que tú tengas. Entonces, Lo que quiere decir eso es criminal, que eso es sería retroceso. quitarle derechos a los trabajadores. Entonces eso sería... Eso no puede ser, eso es inconstitucional. Bueno, dicen las centrales sindicales que se van a oponer a eso y por eso están planteando primero una marcha el próximo día 10 de abril desde el Parque Independencia hacia el Palacio Presidencial y posteriormente dicen ellos que van a convocar una huelga general. Pero Sí, se atenta contra esto. escuché a Pepe y en las redes sociales de algunas centrales salió como que específicamente José Ramón Peralta llamó a los sindicalistas y les dijo que ellos habían llegado a un acuerdo, el gobierno, para eliminar la cesantía a ese nivel y que ellos le van a proporcionar en la nueva ley otros beneficios a los trabajadores, a lo que Pepe se paró y le dijo hasta criminal, fue lo menor que le dijo. Bueno, porque mira lo que ocurre. En el proyecto de ley depositado en el Congreso Nacional, ahora después del curso del presidente de la República, para eliminar el Instituto Dominicano de la Seguridad Social y sustituir ese órgano, en la nueva ley se va a crear algo que se llama el Instituto Nacional de Riesgo Laboral, el INAR. Entonces, lo que plantea Pepe Abreu es que en ese proyecto de ley se está traspasando la cesantía laboral a ese órgano. Si en vez de ser la empresa que te dé la liquidación el día que tú te vas o en los plazos que establece la ley da hasta 3 meses para que te entreguen tus prestaciones laborales, pero generalmente, si no es el caso de una empresa que tenga una muy mala situación de liquidez o tú no salgas en una situación conflictiva, muy conflictiva de la empresa, tus prestaciones te las dan a lo sumo en 2 semanas, pasa a buscar su cheque. A partir de la aprobación de esta ley, entonces, tus prestaciones te las daría el INAR con unos fondos que saldrían de los fondos de la seguridad social, que serían unos 10.000 millones de pesos. Y está sujeto a lo que tú has aportado. Claro, es que van a sacar de los fondos de la seguridad social 10.000 millones de pesos y lo van a entregar como si fuera un fondo de capital semilla, eso que se llama el INAR. Y con esos fondos es que te van a entregar tu cesantía laboral. Tu cesantía laboral hoy día que te van a dar más o menos un salario por año. Si tú ganas 20.000 pesos, tienes 10 años en la empresa, te van a dar 200.000 pesos de cesantía laboral. O sea, Ahora, 10 salarios. 10 salarios. Ahora, tomando en cuenta el último. Tomando en cuenta el último. A partir de esta ley eso cambiaría. A partir de la propuesta que está haciendo el sector patronal, lo está haciendo en función de... No, el sector patronal no, porque el proyecto lo ha sometido el gobierno. El gobierno sometió el proyecto de sustitución del Instituto Dominicano del IDSS por algo que se llama INAR. Ahora bien, desde hace tiempo el sector patronal viene proponiendo una reforma del Código Laboral que data del año 1992. Y entre las principales modificaciones que ha estado sugiriendo el sector patronal ha sido revisar este tema de la cesantía laboral. Nosotros hemos dicho muchas veces, en los Estados Unidos, por ejemplo, porque yo sé que nos vemos muchos estadounidenses y no hay prácticamente un dominicano que no tenga un familiar que resida afuera. Sí. Existe lo que se llama el seguro laboral. Es decir, a ti te cancelan del trabajo por la razón que fuera, a menos que no sea, claro está, por una falta grave, ¿verdad? Pero te despiden del trabajo porque hay un proceso de despido de personal, quizás de manera coyuntural, te mandan a tu casa, pero tú sigues lo que ellos llaman allá colectando, es decir, que por lo menos durante 6 meses a ti te van a dar tu salario o una proporción importante de tu salario y eso equivale a lo que se llama como un estabilizador macroeconómico para evitar que en un momento de desempleo el consumo se derrumbe y esto afecte de manera muy significativa el comportamiento de la economía. Por aquí no tenemos un seguro laboral, pero sobre todo, tú no tendrías como la confianza en un país como este de un seguro laboral, porque recuerda que hasta creo que esa cuestión era como una casa, tú usaste una palabra ahorita que tiene que ver con unos sindicatos, hablaste de Gabriel de Ridoñez, que le daban unos choferes como 2, 3 mil pesos, 5 mil pesos. ¿Cuántos meses a veces duran sin cobrar? Dura mucho. A veces duran mucho sin cobrar. O lo que recibían algún sueldito del IDSS.
no le pasaba, le pasaba Sí. lo mismo. Entonces tú no tienes mucha seguridad en ese mecanismo que sería un seguro Yo laboral. tenía un tío que tenía que venir de Ocoa a cobrarlo aquí. Y entonces cuando venía y se iba, entonces gastó el pasaje. El pasaje en cobrar. Gastó el pasaje en balde y lo que significó perder ese día. Entonces no hay mucha confianza aquí en lo que sería como un seguro laboral, porque quizás la instancia más, si lo administra el Estado, tú sabes que ese dinero podría tener otro propósito. Tú ibas a entrar a hablar del Yo iba a hablar de los salario diferentes mínimo. salarios mínimos que tenemos ahora. ¿Cuáles son los salarios mínimos vigentes ahora mismo? Mira, tenemos que las empresas que tienen activo por más de 4 millones de pesos pagan a sus trabajadores un salario mínimo de 15.447 pesos con 60 centavos al mes. Una empresa que actualmente tenga activo entre 2 y 4 millones de pesos tiene que pagar a sus trabajadores un salario mínimo de 10.620 pesos al mes. Si tiene menos de 2 millones de pesos, entonces paga 9.412 pesos con 60 centavos. Los vigilantes privados ganan hoy día un salario mínimo de 10.032 pesos al mes y los trabajadores No, del eso es el papel. en el papel, claro está. Y los trabajadores del campo ganan por día 320 pesos con 40 centavos. Como te decía ahorita, ¿qué es lo que pasaría con esto? Si una empresa, al ser reclasificada, cae, por ejemplo, en el segundo renglón, en la que tienen entre 2 y 4 millones de pesos, en vez de una empresa de 4 millones, si tú bajas hacia el segundo escalón, la que pagaba 15.447 pasaría a pagar 10.620. O sea, Reduce y va bajando en el escalón. Entonces la que antes pagaba, por ejemplo, 10.620 va a pagar 9.411. O la que hoy está obligada a pagar 15.447 pesos podría bajar a pagar 9.411 pesos. Es una jugada del sector Entonces, empresarial. claro, está. Por eso que ella dice, vamos a hablar de clasificación. Entonces dicen ellos que es una forma de reclasificar empresas, porque dicen ellos, bueno, cualquier colmado te puede tener 4 millones de pesos. Y en un país de una inventario. economía tan diversa, tan multisectorial como la nuestra, esa es la palabra que, porque la economía nuestra se alimenta de diversas actividades financieras y productivas. Entonces, en un país como el nuestro, eso es ideal. Ideal porque es imposible. Bueno, claro está, porque lo que tú debes tomar en consideración son las declaraciones que ha dado en diferentes oportunidades el gobernador del Banco Central. ¿Qué ha dicho el gobernador del Banco Central varias oportunidades? Que el salario del trabajador de hoy día equivale al mismo salario del año 1991, es decir, el de hace 28 años. Ese salario mínimo de 15.447 pesos equivale a la mitad del costo promedio de la canasta básica, que es de alrededor de 30.000 pesos al mes. Ese 15.000. Pero esos 15.000 alcanza solamente como para el segundo quintilo, que así es el segundo 20% de la población más pobre. ¿Tú te imaginas? Así que ni siquiera esos 15.000. Lo que están pidiendo los trabajadores, que sería llevar ese salario mínimo a un poco más de 20.000 pesos, tampoco alcanzaría el costo de la canasta básica. No alcanza ni siquiera el salario promedio de los trabajadores que cotizan a la seguridad social alcanza para cubrir el costo de la canasta básica, porque ese salario promedio de lo que cotizan a la seguridad social ronda los 22.000 pesos al mes. Es decir, que las centrales sindicales, el sector patronal, deciden retirarse del diálogo. El Comité Nacional de Salarios se declara en sesión permanente, dice que va a consultar al Banco Central, que va a consultar al Ministerio de Economía, que va a consultar a los propios trabajadores y diferentes instancias. Pero lo cierto es que el salario del trabajador, hoy día, aquí el 85% de los que reciben un salario en el sector formal es inferior a 20.000 pesos. Es decir, que ninguno de los salarios alcanza para lo que sería cubrir el costo de la canasta básica. Si ese Comité Nacional de Salarios, cuando vaya al Banco Central a decir, señores, ¿qué ustedes opinan de esto? Había que tomar en consideración dos cosas. Uno es la declaración del gobernador del Banco Central, que dice que el salario real de hoy es igual al salario de hace 28 años y al del año 1991, pero si nos vamos por lo que sería la inflación, entonces el aumento del salario sería inferior al 10%. ¿Por qué? Porque hace 2 años que se revisó el salario, en los últimos 2 años la tasa de inflación fue de 4.20% en el año 2017.
pero el año pasado fue de 1.20. Es decir, que la acumulada serían como de 5.40%. Si le agregaría, diríamos, la inflación acumulada del 2016 también estuvo por debajo del 2%. Esto quiere decir que si se va por ese lado, entonces el aumento salarial sería inferior al 10%. Si se fuera por la productividad laboral, el aumento salarial debiera ser mucho mayor, inclusive de como están planteando las centrales sindicales, porque ha habido un aumento importante en la productividad laboral en los últimos años, y ese incremento en la productividad laboral solamente se ha traducido en mayores beneficios para el sector patronal, mientras el salario del trabajador sigue por el piso. Julio, en el trayecto de tu intervención, me nace la idea. ¿Es posible nosotros como instalar el sistema de salario por hora, como está en Estados Unidos? Bueno, que de hecho... ¿Tú no crees que es mejor para eso? Mira, de hecho eso no te varía en nada, porque si tú dices, bueno, que gana 15.447 pesos al mes, si tú divides eso entre la jornada laboral, que sería de unas 46 horas, si tú dices 15.447 y lo divides entre 46, te está diciendo que una hora de trabajo son 335 pesos. Sí. Es decir, que eso es posible que no te varíe. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la economía de los países desarrollados, un empleado puede trabajar a medio tiempo, puede trabajar 2 horas, entonces se establece por hora, y el cálculo de ese factor que se llama salario en el PIB se calcula en función de horas trabajadas. Si eso podría ser un asunto de carácter estadístico. Te digo esto porque yo estoy trabajando en una empresa, pero yo no puedo ir hoy por el agua, por una serie de cosas. Entonces, a mí me corre el día que yo no voy. Depende del tipo de trabajo, porque hoy día recuérdate que en esto que llamamos la era de la tecnología de la información, es posible que tú no tengas necesidad de ir a tu casa, a tu trabajo, a trabajar todos los días, porque tú trabajas desde la computadora. Y la computadora tú andas con ella a rastro todo el día. Ahora, por ejemplo, nuestros camarógrafos sí tienen que venir aquí a cumplir un horario, porque ellos necesitan estar ahí para poder proyectarnos a nosotros en pantalla. O sea, que sí, depende del tipo de trabajo. En los países desarrollados hay mucha gente que trabaja desde la casa. Bueno. O desde el carro que va, ya me tratamos aquí y dar un toque. Dicen los muchachos que ya ahora sí tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y volvemos ya con la parte final de esta presentación de Julio hoy. Le debemos, sí, a los amables televidentes, que es el tema del Brexit. ¿Qué significa Brexit? Es lo primero. El Brexit es la abreviatura de salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. La Unión Europea se constituyó desde los años 50, pero desde el año 1973, de manera privilegiada, el Reino Unido, entiéndase Inglaterra, pertenece a ese bloque que se llama la Unión Europea, de 28 países, donde hay libre circulación de las personas, del capital, de los servicios, de las mercancías. Entonces, desde el 2016, en junio, se hizo un plebiscito para determinar si continuamos en la Unión Europea o si salimos de la Unión. Ese periodo, los expertos internacionales lo definen como una prueba de lo que puede, en lo que se llama la posverdad, es decir, acudir o recurrir a la emoción de las personas para manipularlas, de manera tal que el mismo día que triunfa el sí, 48-52, los mismos promotores del Brexit, entonces, se desaparecieron del escenario. ¿Por qué? Por el impacto económico que va a tener la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Todavía no se ha materializado. No se ha materializado porque debía salir al día de hoy. Entonces, después de... Hoy debió salir. Debió salir el día de hoy. Entonces, la Comisión de la Unión Europea le está dando un plazo hasta el mes de mayo para que salga.
bajo dos condiciones, o en base a una negociación, a un acuerdo, o sin acuerdo. En cualquiera de los dos escenarios va a tener un costo importante. Si sale sin un acuerdo, va a significar que Inglaterra, Reino Unido, va a perder el 15% de su PIB. Si sale con un acuerdo, va a perder, si sale con un acuerdo, va a perder el 9.3% del PIB en 15 años. Como quiera va a perder. Si sale sin acuerdo, va a perder 9.3% del Porque PIB. se va a cerrar un gran mercado. Inmediatamente, muchas corporaciones internacionales y grandes bancos salieron de la City de Londres y se fueron a ¿dónde? A Frankfurt. Alemania. Entonces, a fortalecer a Alemania, la primera que economía, de hecho está fuerte. que de hecho es la primera economía europea. Y eso significa pérdida de empleos. Y eso significa afectar lo que se llama la City de Londres. La City de Londres mueve diariamente 637 billones de dólares en acciones. Son muchos. Eso es más que la bolsa de Nueva York, que la bolsa de Japón y que la bolsa de Singapur juntas. Solo la de Londres. Solo esa de Londres se va a ver afectada por este tema del Brexit. Ahora tú tienes grandes manifestaciones en Londres pidiendo que no salgamos del Brexit. El actual primer ministro ha desarrollado un periplo para persuadir a sectores para ver si se reconcilia. Pero ha tenido problemas. Inclusive ya ella ayer planteó la posibilidad de ella renunciar a cambio de que se salga bajo un acuerdo. Porque si no se sale con un acuerdo... Lo mínimo, ¿por qué? Porque ¿qué tú tienes? Tú tienes porque triunfó el sí, pero Escocia, que forma parte del Reino Unido, ganó el no. Entonces dice, bueno, si ustedes se salen de la Unión Europea, entonces nosotros vamos a ir a un plebiscito. Irlanda y Escocia. Entonces, eso es Escocia, ¿verdad? Sí. Eso es Escocia. Entonces nos vamos a un plebiscito para nosotros decidir si continuamos en el Reino Unido o no. Pero también tú tienes el problema de la isla de Irlanda. Tú tienes Irlanda y tienes Irlanda del norte. Irlanda no pertenece al Reino Unido, sino que está en el bloque de la Unión Europea. Pero Irlanda del Norte sí pertenece al Reino Unido. Eso quiere decir que tan pronto ocurra esto, entonces habrá que poner un muro de unos 443 kilómetros cuadrados para resolver este problema. Entonces, tendrán una unión, lo que se llama una unión aduanera, porque inmediatamente los aranceles serán diferentes para el Reino Unido, o sea que le va a afectar su cosa, pero no están haciendo tantas señas. Se ve que tú has estudiado bastante eso, como siempre. Podemos tomar un programa solo para hablar del impacto económico, migratorio y social que puede tener la decisión que se tome. Así es, vamos a hacerlo en el próximo. Bueno, ya se nos ha terminado el tiempo. Vamos a agradecerle a Julio, como todos los viernes, que viene aquí a dar estas cátedras de economía, y a una legión de seguidores, a Más Polanco, Ana Mercedes, y Jorge Peña, todo ese grupo, Santa Grullón, de personas que nos están viendo fuera del país, y aquí Rafael Olmo, etcétera, etcétera. Julio del Rosario, Scarlett de la Cruz, bueno, todas esas cosas. Señores, nosotros nos veremos el lunes. Tengan un buen fin de semana. Va a llover y cuídense porque la gripe le puede afectar. Gracias a Dios y hasta el lunes nos veremos.